Hola, ¿qué tal, amigas, amigos televidentes en Extra Plus? Un gusto saludarles, darles la bienvenida a esta edición Sumando Vigores. Edición que dedicamos a Rubén Darío, 107 años después de su fallecimiento. Un día como hoy, era un bullicio, una locura. Es decir, las actividades, ida, venida, llegada, cantidades de gente que iba para León al conocer el día 6 de febrero, ¿verdad? De 1916, o más bien a la mañana, porque fue en la noche, conocer el día 7 que el domingo 6 había fallecido Rubén Darío. Empezó una movilización tremenda de gente que quería participar en el último adiós a Rubén Darío en Nicaragua. Pero bueno, vamos a hablar de estos días, estos días que no son necesariamente los últimos 6 días, los últimos 36 días, 37 días de Rubén Darío, si contamos de enero de 1916 al 6 de febrero de ese año. No, la verdad es que los últimos días de Rubén Darío son varios meses, incluso un par de años. Está con nosotros el doctor Jorge Eduardo Arellano, para que hablemos un poco de esos meses, semanas últimas de Rubén Darío. Muchas gracias, doctor. Sobre este tema de la muerte existe una amplia bibliografía. Hay un libro de Francisco Hueso que se llama Últimos días de Rubén Darío, con 2 ediciones. Un periodista importante fue Hueso, era salvadoreño, pero aquí se arraigó. Ahí está detallado paso a paso, día por día, hora por hora, de su preagonía. La preagonía es del 15 de diciembre del 15 al 6 de enero del 16 en Managua. Pero anterior a esta preagonía está la llegada a León de Darío procedente de Guatemala. Entonces están los 7 meses de Guatemala anteriores, ¿verdad? En la cual Monseñor Lescano, arzobispo de Managua desde el 13, se comunica con el arzobispo de Guatemala y convence a Darío con una carta de que venga a Nicaragua traído por su esposa. Y así fue. Pero anteriormente a la presencia de Darío en Guatemala, protegido por Estrada Cabrera, está su estadía en Nueva York, prácticamente 5 meses, desde el 21 de noviembre que llega. El 21 de noviembre llega a Nueva York procedente de Barcelona y está hasta abril del 15. Viene noviembre del 14 al 15. Entonces, él dice en sus declaraciones que el aletazo mortal lo recibió en Nueva York. Entonces, la definitiva crisis integral de Darío no comenzó en Nueva York. Ya se había iniciado en París y en Barcelona, ¿verdad? Pero en Nueva York fue decisivo porque estuvo 1 mes y medio en el hospital francés, ¿verdad? Con una pulmonía doble y estuvo al borde de la muerte. Esa estadía se la pagó el presidente Díaz, pero esa historia, ese periodo de Nueva York es más importante, es más trascendente, ¿verdad? Después me voy a referir a ella, pero hay que remontarse un poquito más atrás y partir de su gran visita a Nicaragua después de 15 años de ausencia en 1907. De 1907, también de noviembre a abril del 8. Fue la apoteosis total. Y sobre eso hay un libro entero que no consultan. Porque el problema nuestro es que aquí todo el mundo tiene derecho a hablar de Darío cualquier cosa. Pero no tienen derecho a ser ignorantes. O
sea, no tienen derecho a desconocer las fuentes impresas. Entonces, sobre la estadía apoteósica del 7, hay un libro entero, se llama Laurel Solariego, y compilado por Juan Bautista Prado. Entonces, el hombre viene por dos motivos a Nicaragua. Primero, para conseguir la embajada de la legación, se llamaba en Madrid, y lo consigue. Lo consigue con Zelaya, los amigos. Él es cónsul de Nueva York por 5 años, puesto por Zelaya, y quiere, y lo consiguió. No le aumentaron el sueldo, el mismo sueldo de cónsul, y él se quejaba, pues, los gastos, me enviaba los gastos, y bueno, pero consiguió. Y lo otro era divorciarse de Rosario Murillo, porque en el mundo diplomático, entonces, actualmente, pero más entonces, se veían mal dos cosas. Primero, que no estuviera casado, o que viviera en concubinato. Entonces él quería divorciarse y casarse con una mujer rica, para guardar las apariencias, no con la Francisca Sánchez. Pero no lo consiguió, porque Rosario Murillo Rivas era muy hábil, y ante varios testigos les dijo: Rubén, con 5 años de separación, sin comunicación, es válido el divorcio. Entonces, Rubén, en París me diste 4.000 francos en tal fecha, hace 2 años, hace 1 año. Entonces, no, Rosario, dice, fueron 2.000. Entonces, miren, tomen testigo, sí. Tuvimos relación, no hay divorcio. Confesión de parte, relevo de prueba. No hay divorcio. Ajá. Entonces el hombre cumple uno de sus sueños, que era ser embajador. No era plenipotenciario, pero era ministro residente en Madrid. Tuvo problemas también con un Castrillo ahí que decía la vida imposible, como siempre. Pero pasó bien. 7 o 8, presentó credenciales ante Alfonso XIII, otro sueño, conversó con las princesas, la reina, etc. Y eso fue en el 8, tuvo 9. Pero en octubre del 9 comienza la crisis política de Zelaya, que va a caer. Y no le paga. Porque no es porque no le quisieran pagar el dinero, sino porque no había dinero. Sí. No había dinero para pagarle a los maestros, a nadie. Y los 6 ministerios se redujeron a uno solo. Dejaron de existir los ministerios. Entonces esa crisis de octubre del 9 a agosto del 10, que toma el poder o sustituye a Zelaya, José Madrid, otro liberal, entonces hay crisis, pues, no le pagan. Entonces se tiene que ir a París y deja la legación porque no hay dinero, no hay gasto, ¿no? ¿Ves? Entonces él vivía fundamentalmente de la nación, siempre le pagó la nación. Escribía 4 artículos semanales al mes, 4 al mes, por 20 años, y nunca falló, jamás falló. Pero también tenía la cuestión de la diplomacia, el consulado, etcétera, que se podía, pues, convivir con otro ingreso, ¿verdad? Aparte de algunas colaboraciones muy escasas que le pagaban, pero muy escasas en revistas españolas, etcétera, etcétera. Entonces, en agosto del 11, se le vino otro gran sueño de dirigir literariamente la mejor revista literaria del mundo, de lengua española, Mundial Magazine, a colores y lujosa, y elegancias también de mujeres, etc. Agosto del 11, 12, 13. Agosto del 14 llega a 14 números y se acaba. Agosto del 14 porque ya está la guerra. Y la guerra es el acontecimiento que lo destruye. ¿Por qué lo afecta tanto? Hombre, porque él es francés. Y hay que defender a Francia. Y él escribe poemas a Francia.
en contra de los alemanes, los anglosajones. Afecta porque es una hecatombe. Es una hecatombe. Zelaya pierde todo su dinero porque lo tenía en Bélgica, etcétera. Se le afecta terriblemente. Gómez Carrillo no, lo benefició porque publicó 7 libros de crónicas de guerra de Gómez Carrillo, que era un gran cronista. Pero él no. Entonces, se va a Barcelona y en París consulta con médicos, se pelea con los Guido, directores del Mundial, quiere arreglarse, medio se arreglan, ¿verdad? Pero hay una carta importante escrita desde París a uno de sus grandes amigos argentinos, ¿verdad? Y le dice que se va para Argentina, que quiere irse a América, porque los médicos le recomiendan reposo total en septiembre del 14, un mes del cierre del último número del Mundial. Dice: mi salud está mala, más moral que físicamente, pero para ambas cosas los médicos me recomiendan por algún tiempo campo y reposo. ¿Ves? Y si lo mejor es ir a Argentina. A la verdad, fuera de motivos íntimos que me hacen sufrir mucho y que me hacen llevar una vida nerviosa e inquieta, bueno es alejarse de París, en mi caso. Entonces, su plan es ir a la Argentina, ir al campo y abandonar las cosas, arreglar con la nación, etc. En Barcelona coincide con Zelaya, se hospeda con Zelaya, pero después va a un apartamento, etc. Pero tiene crisis, continúa todavía colabora en la nación, todavía le envían dinero, 14, y Alejandro Bermúdez, un intelectual de Masaya, lo rapta y lo convence de una gira pacifista por América. Y abandona a su hijo y abandona a Francisca Sánchez, que ha vivido con él 16 años. Bueno, y se viene con este hombre. Este hombre lo quería explotar y lo explotó. Bueno, llega a Nueva York y el mayor acontecimiento fue el poema Pax, que es el último gran poema de Darío. Después escribió otros menores, pues, y lo leyó en el Salón Jaime Meyer de la Universidad de Columbia. Y tiene reconocimiento de Huntington, Archer M. Huntington, un multimillonario, fundador del Hispanic Society of America, y le dan una medalla de plata, no de oro. Y él le regala los 4 tomos de su poesía, 3 tomos de la antología famosa que hizo en vida, y su último poemario, el Canto a la Argentina, y otros poemas del 14, editado lujosamente en Madrid. Y para venirse a Nueva York, consigue un pasaje gratis en primera clase, ¿verdad? Y recibe dinero precisamente de las obras, de la poesía escogida, los 3 tomos, le dan dinero, la imprenta, la editorial. Pero el plan entonces, de Nueva York, la nación le envía un pago extraordinario, un giro. Pero él, para preservarlo del despilfarro, Luis F. Corea, que es un gran nicaragüense, ex diplomático de Zelaya, le dice que le va a guardar el dinero. Y se lo dan a Luis F. Corea, que fue embajador en Washington en tiempo de Zelaya, pero estamos ya en la época de los conservadores. Pero es una alta figura. Fue el jefe de Darío en la Conferencia Panamericana de Río de Janeiro en 1906. Era muy conocido. Entonces,
Bermúdez no puede abusar, porque está controlado por el dinero, por Corea. Pero lleva un libro de cuentas, interesantísimo. Desde que salió de Barcelona, pasa por Málaga, etcétera, etcétera, etcétera. Y ahí está todo. Ese documento te lo voy a dar, está publicado. Son 10 páginas. Todo lo que ocurrió, lo que gastaron diariamente durante 2 meses. Del 22 de noviembre del 14 al 15 de diciembre del mismo año. Y todo. El hospedaje en el Hotel Arlington, muy cerca de Broadway, ya estaba muy bien ubicado. Lustre de zapatos, los helados. Darío comía mucho helado, desayunaba con helado, con sorbete. A veces pedían cerveza, 6 vasos, 2 cervezas, grandotas, dos pequeños sifones, con Bermúdez. Van al cine mudo, van al teatro, van al tranvía, los barberos, etcétera, 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 etcétera. Ahí está, día por día. Y esas cuentas las conservó Bermúdez. Y un dominicano las rescató y publicó en un libro que se llama Papeles de Rubén Darío, así, de documentos desconocidos, que nadie, los que opinan permanentemente sin saber, no lo conocen. Bueno, entonces, ¿qué pasa en Nueva York? Si quiere, hagamos una pausa. Correcto. Hagamos una pausa para que ¿qué pasa en Nueva York? Regresamos en breve con esta conversación con el doctor Jorge Eduardo Arellano. Continuamos sumando vigores en Extra Plus. Estamos conversando con el doctor Jorge Eduardo Arellano acerca de estos últimos años, meses, semanas de Rubén Darío. Decimos que está en Nueva York, pero a Nueva York ya él llega enfermo. Él llega agotado. Agotado, enfermo no. Es decir, enfermo más mental que físico. Como él lo dice, claro. Es decir, le recetaron reposo. Claro. Sí. Sí. Viene agotado. Pero se encuentra con una realidad que es una pulmonía doble. Está mes y medio en el France Hospital francés, ¿verdad? Y fue el último momento de gloria con su gran poema Pax, pero también el primer fracaso, porque Bermúdez es un sinvergüenza y dice que el poema Pax y la conferencia de él hubo 300 personas, y no. Salomón de la Selva, que estaba presente y que pasó a máquina el poema Pax, dice 14 personas, no más de 14 personas, además de Bermúdez, él, Salomón y Darío, o sea 17 por todo. Mr. Cohn, catedrático del francés, gringo, con su esposa. Mr. Huntington, multimillonario con su esposa. Luis de Baile, estaba Luis de Baile ahí. Luis de Baile. Y un puñado, por si 4 o 5, un puñado de periodistas dominicanos. Y antes de comenzar a Darío su poema, su lectura, estaban 2 orientales estudiantes arriba. Era un salón de química, había un anfiteatro, que ya leyendo Darío, se bajaron, no les interesaba, pues estaban ahí por accidente, y chirriaron los pies. Y Darío lo sintió, le partió el corazón ver esa gente que se iba. Y se acabó. Ahora los informes de
de Bermúdez eran falsos. Ajá. Ok, pero es que la conferencia es en inglés. Poema, no, todo en español. Todo en español. Todo en español. Es decir, quienes están ahí son gente que entiende español. Sí, claro. Mr. Huntington y el profesor de francés, a la que estaba adscrita la cátedra de español de la Universidad de Columbia. Sí. Eso fue la Universidad de Columbia. Sí. Sí. Claro. Sí. Entonces, ¿qué pasó? Que escribió su último artículo para La Nación. Días de hospital. No volvió a escribir para La Nación. Y no le volvieron a pagar. Todo el 15. Todo el 15. A ver, él lo escribe en el 15, pero marzo, febrero, la mitad de febrero y todo marzo estuvo en el hospital. Y ella escribe Días de hospital. Fue su último artículo publicado en el diario La Nación de Buenos Aires. ¿Ves? No volvió a escribir más. Sí. Cuando salió, se montó en un barco en el Zixaloa, quiso escribir el último artículo, pero no lo pudo enviar, no lo terminó. Pero después se descubrió pues ese intento de artículo. Una pregunta por curiosidad, ¿estos artículos viajaban por telegrama? Sí, inmediatamente llegaban. Inmediatamente llegaban. Había un sistema ahí inmediatamente, el mismo día. Sí, no era... Sí, puedes decir, digo para ubicar un poco, porque hoy estamos acostumbrados a que manda un correo electrónico y en cosa de segundos está en el otro lado del mundo. Pues. No era tan igual, era tan igual. Pero sí estaba el telégrafo ahí, entonces, que era, digamos, como lo más rápido que había para poder comunicar. Entonces, escribió La Gran Cosmópolis y otros poemas, unos sonetos muy buenos. Hay una escena extraordinaria. Huntington le falló. Le dio muy poco dinero, pero lo visitó ya en un hotel de menor categoría en el Astor, ya repuesto, ya salido del hospital, y se lo vio que Huntington, que él lo recibía con orgullo y con altivez Darío, y le pasaba su mano, y Huntington, multimillonario, se arrodillaba y le besaba la mano. Era una cosa suprema. Un multimillonario rindiendo pleitesía a un poeta. Eso, para mí, es supremo. Como fue supremo cuando vi al rey de España, Juan Carlos, llevar en silla de ruedas al premio Cervantes de entonces, que era una mujer, Ana María Matute. Pasó con ella más de 3 horas llevándolo. O sea, el poder de la monarquía, pues, rindiendo pleitesía a la inteligencia y a la obra literaria. Entonces, las cuentas que llevó Bermúdez son interesantes. Por ejemplo, dice, desayuno para Rubén y mío, con la propina. Tenían que dar propina para todo. $2.35. $2.35. Y así por el estilo. Entonces, eso fue la estadía en Nueva York. Le hicieron fiestas, invitadas por millonarias, etcétera. Todo eso está en las cartas de Pedro Enrique Ureña, que estaba en Washington, pero se enteraba de lo que ocurría en Nueva York y le envió a don Alfonso Reyes lo que pasó con Darío en Nueva York. No se conocía a Darío en Nueva York, se conocía más Silva. Eso le afectaba a Darío porque Silva es un precursor muy inferior a él y estaba lleno de bengocheísmo. Bengocheísmo era un crítico bengochea que exaltaba a Silva más grande que Darío. Entonces, eso le afectaba. Es decir, a él le afectaba todo lo que escribían contra él, y escribieron montañas de libros y libros enteros en vida de él. Sí. En vida y después. Bueno, entonces parte para Guatemala y pasa por Honduras, por Puerto Cortés,
en gira para llegar al puerto del Caribe en Guatemala. ¿Ves? Entonces lo llegan a ver en Puerto Cortés el 18 de abril. Lo saludan dos escritores y Federico Milton dice: nos recibió amablemente, o sea, ya estaba repuesto. ¿Ves? Se adivina en él una aristocracia conquistada a fuerza de civilización. Tenía una aristocracia conquistada a fuerza de civilización. ¿Ves? Entonces, como estaba abandonado, aunque el presidente Díaz le pagó el hotel y le envió $200, que era un capital. Entonces era un capital. O sea, que se portó bien Díaz, el conservador Díaz. Entonces, llega a Guatemala y todo lo había conseguido por una invitación que hizo el dictador Estrada Cabrera, que se quiso aprovechar de él. Que quería una reelección más y quería tener a Darío, aprovechar el prestigio de Darío para reelegirse. Y ahí estuvo 7 meses. Ok. Él viaja de Nueva York a Guatemala por invitación de Estrada. Sí. Pero Estrada lo obliga a escribir un poema a las fiestas de Minerva, a Palas Atenea, en las fiestas de Minerva, que eran un gran acontecimiento cultural. Y lo escribió. Y no es malo, pero tampoco es bueno. Sí, no es de sus obras top, digamos. Y tú ves que tiene que elogiar. No públicamente, porque no asiste a ningún acto público, pero sí en cartas privadas a los amigos de él, amigos y partidarios de Estrada Cabrera, como Gómez Carrillo, les escribe pues, y elogia. En sus cartas elogia a Estrada Cabrera, que lo está manteniendo. Sí. Bueno, entonces ahí le pasan cosas interesantes. Hay novelas, hay 2 novelas sobre Darío en Guatemala. Y ahí se encuentra con Rafael Arévalo Martínez, que le da a leer una novela corta que se llama El hombre que parecía un caballo. Es una novela extraordinaria. Y Darío le dice: apunta a este nombre, Lautréamont. Solo él tiene de antecedentes de esta novela, que es extraordinaria. ¿De dónde sacaste tanta maravilla, tanta? Entonces, Arévalo Martín le dice: pero maestro, Lautréamont era un loco. ¿Usted cree que yo también lo soy? Entonces le dice a Darío: sí, loco, completamente loco, como Poe, como yo, como Nerval. Ser capaces de descubrir maravillas interiores del ser humano. Y entonces no puede estar más en Guatemala y viene Monseñor Lescano y lo manda a traer con la Rosario. La Rosario, pues, su esposa, Rosario Murillo Río, llega a traerlo. Él no puede ir a recibirla al aeropuerto de San José, allá por el Pacífico, pero manda un delegado. Ahí están unos meses y después vuelven a León. Cuando llega Rosario a Guatemala, se establece este diálogo, que es reconstruido después por Berta Buitrago. Se han separado mucho tiempo, se miran frente a frente a inicios de noviembre del 15. Nada cordial fue el encuentro. Resentida y rencorosa Rosario, sereno y tranquilo, Rubén. Ella inicia el diálogo: me llamaste porque estás enfermo, por eso a morir, pero cuando estabas bueno, nunca me llamaste, solo a esa Francisca Sánchez. Rubén, las cosas malas se olvidan, se escriben en la arena, las buenas se recuerdan, se graban en la piedra. Rosario: pero yo no tengo nada bueno tuyo que recordar. Rubén: sí tienes. Te di honra, te hice mi esposa. Rosario: ¿y qué he ganado yo con ser tu esposa? Rubén: que más tarde dirán
La viuda de Rubén Darío. Pero, a ver... Extraordinario. Sí, pero es decir, hay quienes dicen... A ver, yo todo el tiempo he considerado que Francisca Sánchez es el amor de Rubén Darío, al menos en ese momento de su vida, en ese tramo de su vida. Te explico. No. Pero hay quienes insisten y dicen que es Rosario Murillo el amor de su vida. Te explico. Pero esa conversación no es del amor de la vida. Te explico. Sí, es el amor de su vida, sí. El amor de la vida de Darío fue Rosario Murillo. Pero llena de complicaciones que de momento mejor no sería revelar. Te las voy a revelar. ¿Podemos hacer un programa para hablar acerca de eso? No, es muy sencillo. Ajá. Le encontró poluta, no virgen. Todo Managua le dijo eso, porque le había vendido su mamá, que tenía un restaurante, a un expresidente de la República. Y ese expresidente de la República le ha dicho: jovencito, hágame un verso para esta muchachita. Entonces él se va a Chile por la mayor desilusión que puede sentir un hombre enamorado. Eso es todo. Ya. Ese fue el problema. Y después, cuando regresa tantos años después, ya muerta su primera esposa, que fue el ideal, de Rafaelita, lo engaña el cuñado y lo obliga a casarse. Y él se casa. Sí. Esa es la historia. Sí, ok. Vamos a hacer pausa. Ya está a punto de salir de Guatemala. Rosario Murillo viaja hasta allá para regresar con él. Correcto. Vienen para acá. La que va a ser la viuda de Rubén Darío, que todavía no sabe la honra que va a significar eso. Porque va a ser una honra. Vamos a hacer la pausa y hablamos acerca de eso en unos minutos acá en Extra Plus. Continuamos sumando vigores en Extra Plus. Rubén Darío viaja de Nueva York a Guatemala en barco, que era lo que se estilaba en aquella época. Las aerolíneas eran extremadamente limitadas. No, muy remota, no existía. No existía mayor cosa, pues. Es decir, a ver, los primeros aviones se estrenan justamente en esos días para la Primera Guerra Mundial, ¿no? Sí. Los primeros aviones de combate, por lo menos. Pero no hay, es más el dirigible. Para viajes aéreos es más el dirigible. Pero aquí no está popularizado, aquí es barco. Y viajan por el Atlántico. No aquí, en todo el mundo, solo barco. No, digo, de Nueva York a Guatemala, sí, viaja Rubén Darío por el Atlántico. Pero de Guatemala a Nicaragua se viene por el Pacífico. Se viene a Corinto, sí, de San José de Guatemala, sí. Pero antes de partir le escribe a sus amigos y a Gómez Carrillo le dice: ahora me alejo de Guatemala en busca del cementerio de mi pueblo natal. Está consciente que va hacia la muerte. Y habla del pueblo natal, habla de León, no habla de la catedral. Él no sabe que lo van a enterrar, no intuye que lo van a enterrar en la catedral. Esa es una cuestión que se deriva posteriormente. Bueno, entonces llega a León y ahí está una semana y el desenganche de los caballos que quieren llevarlo, él resiente tanta aglomeración de cosas y está poco tiempo, y ya el 15 de noviembre está en Managua, en la famosa preagonía. Pero está en casa, en Managua, una casa lujosa, a cuadra y media del Parque Central, en casa de Andrés Murillo, su cuñado. Y ahí lo llegan a visitar mucha gente, muchos periodistas. Él se siente, dice, cosas del estómago, del hígado. Yo no creo en los médicos, han dicho tantas cosas desde Nueva York, en donde recibí el golpe mortal, el hachazo, digamos. Soy un tronco viejo, arruinado, un hombre de cenizas. Y cuenta pues todas sus últimas convicciones y reflexiones literarias
en ese libro de Francisco Hueso, Últimos días de Rubén Darío, en Managua, que solo en Managua. Entonces él está hasta el 6 de enero. ¿Qué viene a hacer Managua en esas 3 semanas? Porque son 3 semanas, básicamente. Bueno, el plan era que la Rosario lo trajera. Ya es propiedad de la Rosario. Para reconciliarse. Para que muera correctamente, cristianamente. Pero ella no lo trae a morir a Managua, es decir... No. Ella lo trae a sus últimos días en Nicaragua. Sí, pero es que él se resiste. Desde Guatemala. Él se resiste porque no cree en los médicos. Al final lo convencen varios amigos y le dice, voy a aceptar que venga de baile, y de baile viene a Managua y se van con él en tren expreso a León el 7 de enero. ¿Ves? Y el 8 lo operan. Lo opera de baile con su ayudante, Lara. Y le extraen 14 litros de agua. Un suero pálido, rubio. ¿Ves? Y después... Es decir, Rubén Darío está hinchado. Sí. En ese momento, sí, previa a esa intervención, él está hinchado. Es correcto. Pero olvidémonos de su traslado a León definitivo y veamos que en Managua, dice, quería jubilarse de la Nación y le agradece al director de la Nación por el giro que le había enviado a Nueva York, a Emilio Mitre, y le dice, estoy afligidísimo, los médicos creen que estoy loco, creen que tengo tuberculosis, se contradicen todos, no creo en los médicos, gracias por el giro que me envió, la Nación ha sido todo para mí, estoy preocupado por un hijo que dejé allá, en España, abandonado, quiero que usted lo proteja, le voy a heredar todo lo mío a él, a Rubén Darío Sánchez. Es su última carta, en Managua. Escribe su última carta, que está aquí. Que está aquí en este libro, una selección de 250 cartas, las mejores y más significativas cartas. Es la última que escribió. ¿Ves? Y en León, entonces, lo operan el 8. El 10 recibe la extremación del obispo Pereira, Simón Pereira, que tiene relaciones con él. Interesante. Porque le manda a su secretario, que es el gran escultor de la Catedral de León, Navas Cordonero, Jorge Navas Cordonero, y lo quiere engañar con agua florida y con agua bendita de un trago, y Dios lo desprecia, etc. Pero después lo calman y le dice, maestro, le dice Darío a Navas Cordonero, ¿cómo será mi tumba? Se dice, un león doliente, le dice. Por esto y por esto y por esto, porque su pueblo lo va a recordar siempre. Y así fue. Darío es de las pocas personas del mundo que supo cómo iba a ser su tumba. Entonces, sigue brava del 16, el 17 tiene un acceso de furia, pensaba matar a él. Deme una pistolita, lo voy a matar. Después, el 18 cumple 49 años y lo visita la esposa de Baile, doña Casimira, a esa casa. Y entonces le lleva flores y medio se reconcilia. ¿Ves? Después dicta el 31 de enero, que ahí tiene una ligera mejoría, dicta su testamento y heredero universal es Rubén Darío Sánchez. Se acabó. Porque en Guatemala le había visitado su primogénito, Rubén Darío Trigueros, así se llamaba, no se llamaba Contreras, porque Triguero era el millonario que lo había adoptado, porque la esposa de Triguero era hermana de Rafaelita, hermana mayor de Rafaelita. Sí. Bueno, y le cayó mal a Darío, le dio mala impresión, y tienen cartas donde dice, habla peste
de este hijo primogénito, Rubén Darío Trigueros. De ese muchacho que ya no es tan muchacho en ese momento. Sí, es muchacho. A ver, tendrá 30 años, pues. No, sí, sí, más o menos. Sí. 20 y tantos, 30. Entonces, el 2 de febrero viene la segunda operación, porque se le mete a De Baile que tiene pus en el hígado. Y Godoy y Sacasa, Juan B. Sacasa, dicen, no tiene. Sí tiene. Viene la punción, una enorme aguja, y no hay pus en el hígado. Le dijimos, no tiene, sí tiene, y se desmaya. Se desmayó en la primera punción y después viene el otro. Y dice que pegó un grito terrible. La segunda punción, inmediatamente, y nunca hubo pus. Eso lo mató. Quien se voló Darío fue De Baile. Esa es la realidad. Y la conclusión a que llegó el doctor Tenorio, una gran conferencia que dio en la UNAM, en la Facultad de Medicina, que estudió toda la experiencia de Darío clínica desde el French Hospital. Allí puso un video de las enfermeras que atendieron a Darío, que ahí están las fotos. Y dice, ¿de qué murió? Murió de varias cosas, pero no de cirrosis. Tenía cirrosis. Entonces, el doctor Tenorio dice, no murió de cirrosis, murió con cirrosis, que pudo haber vivido 10 años más. ¿Ves? Esa es la conclusión. Entonces fallece a las 10:45, teniendo en sus manos el crucifijo que le había regalado tío en París a Mao Nervo. Ahora, a ver, antes de irme a la pausa, cuando él regresa a León de Managua, el 6 de enero, sí, el 7 pues, de enero, ya él viene muy mal, al grado que un par de días después de regresar, ya tiene la extrema unción. Va definitivo hacia la muerte. Cuando va a León, él sabe que va a morir. Va definitivo, que no lo puede evitar. Sí, al grado que el 31 de enero dicta su testamento. Claro. Sí. Con testigos, además. Y después vienen las dos operaciones terribles, es decir, las dos punciones, y muere el domingo 6. ¿Ves? Las dos punciones fueron el 2 de febrero. 4 días después muere. Pero en ese lapso, después de la exhumación, tiene diálogos con mucha gente sobre la muerte, sobre 1000 cosas. Y Gabriel Rivas oye una frase que ningún periodista nicaragüense y ningún escritor ha citado, y yo la descubrí hace un año, 2 años. Está citada por un chileno, Torres Riosesco, y dice así, que Darío dijo, que enjuaguen mis pies las trenzas de oro de una Magdalena arrepentida que me ame. O sea, se identificaba con nuestro Señor Jesucristo. Que enjuaguen mis pies las trenzas de oro de una Magdalena arrepentida que me ame. Frase extraordinaria, y se ha publicado en los artículos, pero nadie, ni siquiera salió en el tomo de Darío Zúñiga Palé, donde publicó todo lo que se escribió sobre Darío a raíz de la muerte, un gran tomo. Interesantísimo. Sí. Interesantísimo. Entonces, hay un famoso reloj, Ingersoll, que había comprado en Nueva York a $1. Un reloj común y corriente. Entonces dicen pues que un periodista pues le quitó el reloj o vio el reloj y cortó la hora y un periodista Torrealba, etcétera. Y hay anécdotas así. Sí, es decir, congeló es decir, la hora en el reloj de Rubén Darío. Exacto. Es decir, así como está congelada la hora del terremoto del 23 de diciembre del 72 en la torre de la catedral. Ahí está. Algo de eso con el reloj de pulsera de Rubén Darío. Entonces, después de la agonía viene
de domingo a domingo. Claro, ahí vamos a hacer la pausa y vamos a entrar ya a todo lo que representa o todo lo que ocurrió en esa semana apoteósica de alguna manera. Perfecto. De Rubén Darío. Nada más una consulta antes de la pausa, simplemente muere acompañado Rubén Darío, es decir, no queda solo ya no sé, pues, es decir, desde su regreso a León, él no está solo prácticamente nunca. Es decir, al grado que hay bocetos de Darío enfermo, postrado, bocetos de Darío muerto, dibujos. No dibujos. Además de fotografía. Dibujo ninguno. Dibujo ninguno. Foto. Foto en su agonía. Sí. Con el Cristo negro. Con el Cristo. No está solo nunca. No, está con Rosario. La dueña de Darío es Rosario. Sí, pero hay otra cantidad de gente que está al lado de él. De forma algunos amigos que fueron testigos cuando dictó el testamento. Sí. De Baile, Santiago Argüello, Antonio Medrano, el abogado, que era poeta, etcétera, etcétera. Y bueno, y Navas Cordonero, enviado por el obispo, etcétera, etcétera. Sí, pero está en la casa de una amiga, de la esposa de Francisco Castro. Sí. Murió. Que es donde muere. Ok. Vamos a esa semana. Antes hacemos una pausa en esta edición, sumando vigores en Extra Plus. Continuamos sumando vigores en Extra Plus con el doctor Jorge Eduardo Arellano. Conversamos en esta edición 7 días, bueno, prácticamente 6 días, no, 7 días, porque es decir, todo empieza... De domingo a domingo. Empieza el lunes a la mañana, sí, porque es decir, él muere en la noche, y en la noche y bien noche, porque ya pasada las 10 es super noche, ¿no? 10 y 15, sí. Sí. Ni los perros andan en la calle a esa hora, en aquella época. Sí. Prácticamente la mañana es la que despierta el día con la noticia de la muerte de Rubén. Sí. Un dato interesante, en su preagonía de Managua, confesó, se resignó a morir y declaró: no le tengo miedo a la muerte y no me importa que venga. En ocasiones he gozado tanto como tal vez no lo han logrado los millonarios de la tierra. He comido como príncipe, he vestido con mucho lujo, he tenido historias en el mundo de las supremas elegancias, me he relacionado con los más altos personajes, he sentido con frecuencia el aletazo de la gloria, he derrochado dinero que gané en abundancia. ¿Qué me queda por desear? Nada. Que venga la muerte. Hacer las paces con la muerte. Exacto. Lo que no sospechaba es que, lo intuyó, es que le iban a quitar el cerebro y el cerebro iba a ser motivo de disputa, de pleito, de conflicto. Ok, ese tema de la preparación, porque la preparación inicia prácticamente minutos después de su muerte, es decir, se certifica su muerte y demás, y a las 11 de la noche ya están trabajando en la preparación del cuerpo. Incluso las vísceras que le extraen, las entierran en el cementerio Guadalupe, ¿no? No. ¿A dónde las enterraron? No. Porque las enterraron con los restos de doña Bernarda. No. El cerebro se enterró en el... No, las vísceras en general. Las que le extraen, no el cerebro del pleito, sino las vísceras de la preparación. Hay que releer el estudio del doctor Tenorio y hay que releer los artículos verdaderos que se han escrito al respecto. Hay que releer, pero no es un tema trascendente el destino de las vísceras. Lo grave es que él soñó que iban a
a irrespetar y a profanar su cerebro. Sí. Porque se lo querían vender. Andrés Murillo quería hacer negocio, pero no lo pudo hacer nunca, porque De Baile, que era el pleito, era con De Baile, no firmó lo del cerebro, ni Lara firmaron, porque para venderlo había que certificar que era auténtico, y no lo hizo. Entonces se enterró, De Baile salió con el obispo lo enterró, el cerebro, en la tumba después del entierro, después del 7. Después del domingo 7. Después del 13. Sí. Después del 13. Después del domingo 13. Sí. Después del 13. Bueno, la idea era vender el cerebro y no pudo. Sí, no pudo. Murió. Rosario, sí. Entonces, sustituyeron el cerebro falso, lo sustituyeron y engañaron a Rosario Murillo y le pusieron un cerebro de un estudiante. Y ese cerebro lo llevó a Granada, donde otro médico muy importante, provocando el antagonismo entre Granada y León. Entonces ese escribió un folleto disparatado, un gran sabio pero disparatado. Dijo que la circunvalación de Broca revelaba que Darío sabía chino, hablaba chino. Entonces y ha quedado pues ese es un libro entero sobre pero bueno, sobre la muerte de Darío. Y ese es sobre un cerebro que no era el de Darío. Exacto. Okay. Exacto. Además de escribir cosas que no sé si hoy se puede hacer, es decir, ver en una tomografía. Sí, es muy difícil. Es muy difícil. Saber qué es lo que uno sabía o no sabía. Exacto. Pero bueno, en fin. Viene gente de toda Nicaragua a la honra fúnebre. Sí. De toda Nicaragua. ¿Lo traen a Managua? ¿En algún momento lo traen a Managua? Todo el tiempo es en León. Todo el tiempo es en León. Es decir, León se abarrota. Era días previos de Semana Santa. Entonces, la esposa de Núñez fue a León, pero iba a aprovechar, después de estar en el entierro, comprar ropa para la Semana Santa. Y ella describe, y quienes dijeron, quienes hablaron. El mejor discurso fue el del padre Palé. Y después habló Argüello por último, y dice, no gustó mucho el de Argüello, muy alarido. Y después el obispo, también el obispo, extraordinario orador. ¿A dónde lo velan? ¿Lo velan en la casa? En la universidad. En la universidad. Todas las veladas son en la universidad. Todas las veladas. Es decir, esos 7 días esos 6 días. Pasan en discursadera y en homenaje. Y todo en la universidad. Y todo, sí, los obreros y los otros, los artesanos, etcétera, etcétera. Llega Carlos Abravo, un jovencito de Granada, y lee su discurso, pues, etcétera, etcétera. Hay 80 discursos. ¿Lo pasean por la ciudad? No. Queda con una guardia de honor siempre en la universidad. Con guardia de honor, sí. Es decir, el entierro es de la universidad a la catedral. Ahí se queda. En la catedral la misa y ahí mismo el entierro. Y no hay luz eléctrica. Solo Managua tenía luz eléctrica en 1902, León no. Lo tuvo hasta en el 18, y Granada en el 24, y Masaya en el 25. Entonces, ¿cómo se ilumina el entierro a las 7 o 8 de la noche? Con teas, ¿cómo se llama? Bueno, a ver, el entierro es de noche. Sí. Es decir, pero sí. Y la luz eléctrica. Pero es decir, a ver, ellos salen de la universidad, ¿a qué hora para llegar? Ya los detallitos yo no estaba ahí. Pero es decir, el entierro fue el acto último fue en el atrio de la catedral. Y ahí habló Santiago Argüello. No había micrófono, entonces tuvo que pegar gritos. Sí, todo. Entonces, y lo entierran a las 7 o 8 de la noche. Pero la gente va con antorcha. Tanto son la gente que hay iluminación. Y ahí se entierra. Ok. No le hemos pagado a Darío toda su grandeza. No la hemos reconocido toda la grandeza de Rubén Darío, por lo menos en Nicaragua. Yo digo, es obligatorio, y por obligación muchas veces las cosas no prosperan, estudiar en algún grado, no en todos los grados,
en algún grado de la escuela a Rubén Darío. Una vez. Y de ahí, enero, febrero, todos los años que se hace alguna actividad. No, se hace muecas. Sí. Vivimos como muecas. El tiempo del somocismo era una guardia de honor de Rubén Darío, un disparate, etcétera, etcétera. Y ahora con los festivales. No hay festival, ya. Un concurso de queque, de pasteles en Ciudad Darío, pues es su cumpleaños, ¿no? Entonces, concurso, todos comen queque y premian y alguna música. Y en León con musa. Eso es todo. Pero no hay publicaciones, no hay simposios, hubo en su tiempo y fueron muy buenos, pero pues no todo perdura, ¿verdad? Pero no tenemos cátedra de Darío. Nunca, sí, hubo cátedra de Darío en la UNAM en 1957, extraordinaria. Monseñor Areas. La dio por un curso entero, extraordinaria. Pero no volvió la UNAM a hacer ninguna cátedra. Debería hacerla porque se trata de León. Ha habido intentos, pero nunca han cuajado. Porque es decir, yo creo que aquí tenemos nosotros, así rapidito, dos grandes deudas, la de Rubén Darío y la de Sandino. Porque hablamos de ellos, pero no los conocemos. La verdad es que, en general... Mira, las obras completas de Sandino no están, no existen. La última edición es de Caracas, Ayacucho. La compilación de Sergio Ramírez es la última, del 78, pero no circuló en Nicaragua. Sí. Pues después del 78 hay unos 50 o 60 trabajos de Sandino, escritos de Sandino, que no se han publicado y que merecen publicarse en volumen. Y de Rubén Darío no tenemos ninguna publicación nicaragüense sobre las obras completas. Hay obras selectas. Hay seis tomos ya, pero no se divulgan como deberían divulgarse. Porque es decir, Nicaragua debiera de producir libros populares sobre Rubén Darío. No, sí ha habido. Ha habido, pero se reducen a Margarita, el cuento de Margarita, sí, y cosas archirreconocidas, ¿ves? Pero 50 tomos con 1000 páginas cada uno da la obra de Darío. Pero, ¿quién lo financia? Sí, yo le preguntaba, porque, es decir, usted publicó recién un trabajo acerca de Rubén Darío en la filatelia nicaragüense. No, un articulito. Son 11 países, aparte de Nicaragua, 10 países, pero los que más le han hecho estampillas son Cuba, Argentina y Brasil. Ahora, para el centenario de su muerte, solo Brasil y Argentina, nada más. Fuera de Nicaragua, sí, nada más. Sí. Entonces, Cuba, Argentina y Brasil son los que más han hecho estampillas. Los otros, una estampillita para Honduras, México, Uruguay, Paraguay, nada más. Es decir, ni siquiera se le ha hecho justicia en estampillas, en sellos postales. Y en moneda, en Nicaragua, yo le preguntaba, porque quedaba yo con la duda, ahí durante la pausa le pregunté, y me parece que quedamos claros que en este momento no hay en papel moneda la imagen de Rubén Darío. Sí, pero hay versos. Hay versos del poema Pax. Sí. Muy interesante. Tuvimos a Rubén Darío en nuestro papel moneda. Ahora, pero sí. Hay 6 presidentes que han hecho emisiones durante sus administraciones, digamos, El Chamorro, Lorenzo Guerrero, Somoza García, etc. Pero el que más ha hecho 4 ediciones de 4 ediciones de estampillas ha sido los gobiernos, varios gobiernos de Daniel. El que más ha hecho emisiones de las estampillas con motivo de los centenarios y de las cosas, con motivo de Azul, por ejemplo, sí, en el 88. Sí. Es el que ha sido más. Es una realidad, pues, ¿no? Sí. No es un piropo. Pero estamos en deuda con Rubén Darío. No, y seguiremos estando en deuda. Seguiremos, porque es demasiado grande para nosotros. Hay que leerlo, hay que empezar por leerlo, hay que empezar por conocerlo. Yo digo, para quererlo hay que conocerlo. Claro. No lo podemos querer
porque sea el príncipe de las letras castellanas. No se ama si no se conoce. Sí. Bueno, quiero agradecerle, doctor, esta platicada. Mil gracias y te felicito por tu capacidad de entrevistador. Gracias. Magno. Gracias. Gracias a nuestras amigas, amigos televidentes por su sintonía. Esperamos que el programa haya sido de provecho para ustedes.